Hola a todos. Con el asunto de la crisis, mucha gente decidió sacar parte de su dinero, de sus ahorros de las entidades financieras. Respecto a eso, respecto a tener dinero en la casa, ¿qué tiene que decir Hacienda? En principio, Hacienda no va a decir nada, no es un acto ilícito ni un fraude fiscal el tener nuestro dinero en lugar de una entidad financiera directamente en metálico en la casa. Pero Hacienda sí puede entender como algo subsidiario, es decir, algo que tengan que perseguir o que investigar siempre que haya una serie de alarmas que saltan y que les pueden hacer pensar que se está cometiendo un acto fraudulento, un acto ilícito o incluso un delito fiscal. ¿Cuáles son esas alarmas? Pues os voy a contar cómo funcionan, en parte, las alarmas de Hacienda. Igual que ha evolucionado la economía y el número de operaciones es realmente ingente, así como la complejidad de los procesos de relaciones económicas y financieras entre particulares, empresas y el Estado, todo eso tiene que tener en paralelo un grado de complejidad creciente en cuanto al aparato, a la sistemática de análisis por parte de Hacienda para poder controlar la existencia de procesos de fraude, operaciones ilícitas e incluso delitos fiscales. ¿Cómo lo hace Hacienda para poder controlar ese volumen ingente, masivo de operaciones y saber dónde tiene que poner su foco? Pues lo hace de varias formas. Primero, pone una serie de límites, una serie de alarmas que cuando nosotros las traspasamos, a ellos automáticamente les es comunicado. ¿Cuáles son? Pues unas pocas os puedo comentar. Por ejemplo, si uno va al banco y hace un depósito en moneda, en billetes de 500, cuando se hace un depósito en billetes de 500 se suele comunicar a Hacienda por parte de tu entidad financiera. En segundo lugar, si haces depósitos o transacciones de grandes volúmenes de dinero o volúmenes por encima de 3.000 euros, también se suele comunicar a Hacienda. Cuando se solicitan préstamos por encima de 6.000 euros, se comunica a Hacienda y cuando las operaciones superan los 10.000, también. En principio, todas esas alarmas, todas esas pequeñas señales, esos límites que establece Hacienda, son avisos que no determinan que Hacienda vaya a abrirte automáticamente una investigación por sacar o introducir más de 3.000 euros, depositar más de 3.000 euros en tu banco de una sola vez, sin una justificación clara, o por el contrario, que haga un ingreso en billetes de 500 euros. Eso no implica que se te abra una investigación, pero sí es cierto, y esto vale no solamente para la Hacienda española, sino para muchos sistemas de fiscalidad económica de todo el mundo, eso implica que cuando vamos pasando cierto tipo de nivel de riesgo en cuanto a las operaciones, se empiece a acumular una densidad de riesgo que puede derivar en el comienzo de una investigación. Aparte de todos estos procesos, de estos límites de aviso que las entidades bancarias tienen obligación de declarar a Hacienda, de comunicar a Hacienda, aparte de todo eso, hay algo mucho más importante y más efectivo. Es la inteligencia artificial. ¿Cómo aplica la inteligencia artificial estructuras como Hacienda para vigilar nuestras operaciones, lo que nosotros hacemos? Lo hace en base a lo que se conocen como leyes de la heurística. ¿Qué es la heurística? La heurística estudia el funcionamiento normal de poblaciones, de grupos, incluso de un solo sujeto en cuanto a su comportamiento. Cuando nosotros nos comportamos lo hacemos en base a unos patrones que no identificamos en nuestra vida habitual, pero que están inherentes a cada cosa que hacemos. Si vamos a comprar, si hacemos deporte, si tenemos las constantes vitales de una determinada forma o una costumbre de pagar con tarjeta o pagar en metálico, todo eso sigue un patrón. Esos patrones no deben de alterarse salvo que haya un hecho muy definido, debajo de esa alteración del comportamiento. Hacienda usa la inteligencia artificial y el Big Data para analizar cantidades ingentes de datos en el sentido de trazar patrones no solo a nivel individual. Los patrones que traza Hacienda con la inteligencia artificial se deben también a los patrones de interpretación cruzada a nivel poblacional. Y os pongo un ejemplo. Si tú trabajas como mecánico, tienes un ingreso determinado en una zona concreta geográfica donde también tengo los datos y los patrones de comportamiento de mecánicos de tu misma zona.
incluso de otros mecánicos de otras zonas geográficas distantes, pero con poblaciones que son comparables en cuanto a la situación económica, la situación geográfica y el comportamiento a nivel laboral. Cuando tu patrón de comportamiento no es superponible, se desvía de lo habitual, de lo que tú has hecho normalmente a nivel histórico, tiene que haber un porqué. Pero si tu comportamiento se desvía del comportamiento, de la estructura social circundante y los patrones del comportamiento de otras personas que se dedican a tu misma actividad no concuerda con el tuyo, ahí empiezan a saltar alarmas. Una desviación respecto del comportamiento normal podría ser, por ejemplo, empezar a sacar dinero en unas cantidades definidas todos los meses. Si tú eso no lo has hecho previamente, Hacienda ya interpreta que está sucediendo algo. No quiere decir que esté haciendo nada ilegal, pero sí está haciendo algo fuera de lo habitual. Cuando empiezas a desviarte de lo que habitualmente hacías, automáticamente aparece un foco sobre ti. Y si sumamos varios focos, si empiezas a hacer ingresos de una determinada cantidad por encima de lo previsto, si empiezas a sacar dinero en una frecuencia que no era la habitual, o tus pagos con tarjeta no tienen la misma frecuencia que tenían en la forma habitual a nivel histórico en tu caso, o no corresponde a los pagos que hacen con tarjeta el resto de los mecánicos de tu zona. Cuando eso sucede, las alarmas se van sumando. Y en cierto momento, cuando pasa un dintel de alarma, automáticamente se abre una investigación sobre tu comportamiento. Eso no implica que te vayan a sancionar, puede ser perfectamente justificable, pero lo tendrás que justificar. Ahora entendéis cómo Hacienda es muy difícil que no vea una alteración en tu comportamiento económico y financiero, en tus transacciones, aunque tú dedicases todo tu empeño en intentar hacer las cosas dentro de rango. Si lo que intenta es estafar a Hacienda, es harto probable que Hacienda te localice rápidamente. Porque sí puedes controlar tu comportamiento, pero es imposible que controle y conozca el comportamiento poblacional de personas similares a ti. Eso no hay forma de saberlo, no hay forma de controlarlo. En el caso de la pandemia ha roto bastante la capacidad analítica de la inteligencia artificial en cuanto a la heurística se refiere, porque ha sido un evento nuevo, un evento que no se había dado con anterioridad y por lo tanto el comportamiento de las transacciones económicas han variado en diversas formas. Eso hace que la interpretación a futuro tarde todavía un poco respecto a la situación actual. Hay fenómenos y transacciones a nivel económico que la inteligencia artificial no puede encajar dentro de un histórico porque la situación actual es radicalmente diferente en todos los sentidos y en el sentido económico también a lo que había sucedido con anterioridad. Por ejemplo, la gente ahora gasta menos porque se relaciona menos y porque sale menos y compra mucho más por internet, utiliza menos el dinero físico. Fijaos la importancia del interés que tienen todos los gobiernos en que no usemos el dinero físico, el dinero papel. Cuanto mayor son los datos que alimentan la base de datos del Big Data de entidades como Hacienda, la inteligencia artificial es infinitamente más precisa en trazar cada uno de tus movimientos. Mientras haya papel, moneda, es muy difícil tener absolutamente todos los movimientos. Hay gente que solamente se mueve en papel moneda y cuanto mayor sea el nivel de uso del papel plástico o las transacciones a nivel electrónico, mayor es el control poblacional, hasta llegar al objetivo que sería un control poblacional total. Desde mi punto de vista es muy difícil erradicar totalmente el uso del papel moneda en un corto plazo de tiempo, sobre todo porque no hay una estructura de salida a actividades delictivas. Y uno piensa, bueno, mucho mejor si ponemos dinero plástico, pues vamos a luchar mejor contra el narcotráfico. Cierto. El tema es que el narcotráfico, el tráfico de personas y el tráfico de armas tienen unos tentáculos muy largos que se introducen en sociedades a muy alto nivel, en gobiernos a muy altísimo nivel, y eso es prohibitivo e incompatible con erradicar totalmente el papel moneda. Espero que el vídeo haya resultado interesante. Hacienda tiene grandes capacidades a la hora de analizar si los movimientos que estamos haciendo tienen indicios de ser fraudulentos, ilícitos o ilegales, incluso penales. Os mando un fuerte abrazo, os espero en el próximo vídeo.